Doctora, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, 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 te escucho. Ya. Para continuar con la exposición, vamos a comenzar con ventilación mecánica no invasiva. Siguiente, por favor. Entonces, como definición, vamos a tener que la ventilación mecánica no invasiva va a perseguir el objetivo de ofrecer los beneficios de la ventilación mecánica, o sea, que éste funcione con una presión positiva, sin que haya complicaciones, se podría decir, y que este implique lo que es el tubo endotraqueal, para que así se pueda usar una máscara, ¿no? Que en el cual acá se va a denominar interfaz, que más adelante vamos a hablar los tipos también que tenemos. Entonces, la implementación de la ventilación mecánica no invasiva va a requerir lo que es un ventilador respirador, en el cual ese acá se va a usar para una ventilación mecánica también invasiva, mientras se configure, ¿no? Con este fin. Y o si no, también se puede usar un ventilador respirador que va a estar diseñado únicamente para este tipo de ventilación no invasiva. Entonces, por lo general, se podría decir que existen también otros aparatos que son más pequeños, más portátiles y que también se pueden usar como uso domiciliario, ¿no? El cual ese de acá nos va a ayudar a incrementar la ventilación alveolar, en el cual va a actuar lo que es sobre el gradiente de presión de la vía aérea y así va a mantener el intercambio gaseoso que es más adecuado para nosotros, con el fin de aumentar el volumen de corriente, volumen corriente, perdón. Más que todo, este va a servir como tratamiento de primera elección junto a los tratamientos convencionales en lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, la hipercápnica, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el edema agudo pulmonar cardiogénico. En secuencia, las contraindicaciones que vamos a presentar también ahora. Siguiente, por favor. Entonces, por ende, el objetivo de la ventilación mecánica no invasiva va a ser más que todo mejorar la oxigenación arterial, que la saturación sea mayor de 90 grados, con el FiO2 que sea menor de 50, perdón, por ciento. Mejorar el equilibrio ácido-base, aumentar la ventilación alveolar, reduciendo el PCO2, también reducir la frecuencia respiratoria y así poder conseguir una capacidad vital mayor de 4 miligramos por kilogramo. También nos va a ayudar con la disminución del trabajo respiratorio y va a hacer que, consecuente a haya una desaparición de la disnea, ¿no? Que está provocando. Disminuir el consumo sistémico del oxígeno y lo más importante, tratar de evitar la intubación orotraqueal, que va a ser si es que es mal aplicada, no es inocuo, ¿no? Entonces, en la imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, los dos tipos de ventilación, una ventilación fisiológica y una ventilación mecánica, en el cual la presión positiva va a reducir la precarga del ventrículo derecho, y por el cual de acá va a hacer una disminución del retorno venoso a la aurícula derecha, y también se podría decir que se va a disminuir la precarga ventricular izquierda por el efecto sobre la presión transmural que va a haber del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. En lo que respecta a la selección del paciente, vamos a tener los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Para los criterios de inclusión, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que el paciente tiene que ser colaborador, que tenga una respiración espontánea, que esté consciente, que tenga una capacidad de toser y de expectorar, si es que presenta insuficiencia respiratoria aguda, establecer con un aumento de trabajo respiratorio y que la frecuencia respiratoria sea mayor de 25 respiraciones por minuto. Ya que si es que no responde a la oxigenoterapia y a un tratamiento específico, ¿no? También ausencia de contraindicaciones. Por otro lado, en lo que respecta a los criterios gasométricos, tenemos que tener en cuenta la hipoxia refractaria con la hipercapnia progresiva,
con tendencia a la acidosis, en el cual tenemos, por ejemplo, la saturación que sea menor de 90%, con el FiO2 mayor de 0.5, el pH menor de 7.35 y el PCO2 mayor de 45. En lo que respecta a los criterios de exclusión, normalmente va a ser la indicación directa de intubación orotraqueal y la ventilación mecánica, la inestabilidad hemodinámica, si es que presenta isquemia miocárdica, arritmias ventriculares que no son controladas, también un bajo nivel de conciencia con un Glasgow de menor de 9 o agitación psicomotriz. Un exceso de secreciones, también si es que el paciente presenta neumotórax o un trauma torácico severo, si es que el paciente presenta émesis persistente o una hemorragia digestiva alta activa, y si es que hay alguna lesión facial o cirugía esófago gástrica, que sea reciente. También por una obstrucción fija o una traqueotomía, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como les comentaba, vamos a tener diferentes interfaces. ¿Qué van a ser las interfaces? Normalmente son el conjunto de dispositivos que se van a aplicar entre el sistema ventilatorio y el paciente. Normalmente tenemos que tener una correcta elección de esta, una que sea adecuada, una interfaz que el paciente, del paciente ventilador, es muy esencial para el éxito de una ventilación mecánica no invasiva. También tenemos que tener en cuenta la tolerancia y el confort del paciente, que es el principal objetivo para realizar el tratamiento correcto y efectivo. En caso contrario, puede causar algún fracaso en el tratamiento. También las fugas, que van a ser una complicación más frecuente por no aislamiento de vía aérea, en el cual va a reducir la eficacia de la ventilación y así va a provocar efectos adversos como sequedad de boca o también orinofagia. Siguiente, por favor. Entonces, en lo que respecta a las mascarillas, tenemos estos 4 tipos: la mascarilla facial, la mascarilla orofacial y la mascarilla facial face y la mascarilla de helmet. Siguiente, ahora vamos a explicar las características de cada una. Las características y las diferencias de cada una. Por ejemplo, en la mascarilla nasal, más que todo, va a ser por iniciar con, esta es la más pequeña, es la más tolerada, la más tolerable. Tiene una poca sensación de claustrofobia, permite una comunicación y una ingesta de alimentos más accesible, tiene un menor espacio muerto y en lo que respecta a la eliminación es más fácil de la eliminación de secreciones, ¿no? También es peor en lo que es el control de volumen minuto y en la retención de dióxido de carbono. También tiene una presencia de fugas. En lo que es la oronasal, en lo que es la elección en paciente agudo, este va a presentar mayor ventilación, minuto y menor retención de dióxido de carbono. Tenemos una posibilidad de broncoaspiración. Sin embargo, ese también nos va a imposibilitar lo que es la expulsión de secreciones. Es un poco más difícil en este aspecto. Tiene un mayor espacio muerto. Y los componentes va a ser cuerpos rígidos transparentes, puerta respiratoria, válvula antiasfixia y sistema antipánico. Lo que respecta al facial total, la mascarilla facial total, es parecida a la oronasal, o sea, la primera. Es útil para situaciones donde se predomina lo que es el fallo o un fallo hipoxémico. Tiene una mayor adaptación y una disminución de lesiones cutáneas. Más que todo eso se indica en pacientes que estén en situaciones agudas con tratamientos prolongados de ventilación mecánica no invasiva, que no tolere otro tipo de interfaz o que presente alguna lesión por presión. Y el helmet, que es el que abarca todo, o sea, el que tapa todo prácticamente, minimiza las fugas, tiene una mayor prolongación en lo que es el tratamiento, permite la comunicación y la ingesta y lectura. También presenta ausencias de lesiones cutáneas
Y es más que todo para cuando el paciente presente lesiones cutáneas, ausencia de lesiones cutáneas y que no tenga problemas de adaptabilidad. Normalmente se va a permitir presiones positivas elevadas, el CPAP de mayor de 20. Este acá va a estar indicadas en lo que es el fallo de predominio hipoxémico, en el cual también puede presentar lo que son vómitos, claustrofobia e inhalación. Siguiente, por favor. Entonces, para poder elegir una mascarilla correcta para el paciente, tenemos que tener en cuenta el tipo de insuficiencia respiratoria aguda y el modo ventilatorio que se va a usar, los factores anatómicos y el tiempo que va a ser estimado de mantenimiento. También el grado de adaptación y confort y la disponibilidad y la experiencia del terapeuta. Las características para que nosotros podamos elegir una mascarilla ideal, va a ser que esta sea ligera y confortable, que sea fácil de colocar y de retirar, que tenga una variedad de tamaños, que sea transparente e hipolérgica y que tenga una baja resistencia y un mínimo espacio muerto. Que presente unas mínimas fugas de aire y facilite y sea fácil en lo que es la limpieza y que sea un bajo costo también. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos lo que son las interfaces, en el cual estas van a tener una apertura que normalmente debe permanecer permeable, ya que van a tener una acción fundamental. Estas aperturas se van a llamar válvulas de arrastre y también el puerto de exhalación, o también llamado whisper. Los accesorios que vamos a usar en este tipo de ventilación van a ser los tubulaturas, los filtros antibacterianos, la válvula Plateu, la válvula antiasfixia, los humidificadores y la aerosolterapia. En lo que es la tubuladuras, normalmente van a presentar dos tipos, de rama única o de doble rama. La que es de rama única necesita una salida respiratoria para poder evitar la reinhalación del dióxido de carbono, y la que es de doble rama, pues no va a necesitar una rama respiratoria. El filtro antibacteriano nos va a ayudar, ya que acá se va a colocar a la salida del flujo principal de la máquina y va a reducir el riesgo de la contaminación bacteriana. Se va a renovar en cada paciente o semanalmente en lo que es en el caso de la ventilación mecánica no invasiva prolongada. Es recomendable los filtros de baja resistencia. La válvula Plateu-AU normalmente son mecanismos antirreflujo que se conecta entre tubuladuras y la mascarilla que va a ayudar a disminuir la reinhalación del dióxido de carbono. Las válvulas antiasfixia son orificios abiertos al aire del ambiente. Y los humidificadores pues van a ser indicados más que todo en este tipo de ventilación, que sea prolongado o si no que tengan abundantes secreciones. Los aerosol terapia son tubos en T que van a estar entre la mascarilla y la tubuladura. Por ejemplo, en la imagen podemos ver la letra A, que está indicando, señalando que es una válvula de arrastre, como lo había mencionado anteriormente, lo cual nos va a proporcionar un acceso rápido entre el aire del ambiente, si es que la presión cae debajo de 3 centímetros de agua. Y el puerto de exhalación de dióxido de carbono, que es la letra B, la parte inferior, que también está señalada. Siguiente, por favor. Ya, entonces las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, más que todo, se va a dar para pacientes que presenten hipercapnia por exacerbación de POC o por edema pulmonar cardiogénico. Acá va a ser las recomendaciones más fuertes, ¿no?
Pero sin embargo también se puede presentar en pacientes que tengan insuficiencia respiratoria aguda, que sean comprometidos, que sea posoperatorio o que tengan cuidados paulativos. Estos de acá son recomendaciones condicionales, se podría decir. En lo que respecta a la contraindicación, van a haber dos situaciones que van a implicar una contraindicación absoluta, que va a ser cuando el paciente presente paro cardiorrespiratorio y que el paciente también presente un shock o una inestabilidad hemodinámica. La indicación de la humificación, más que todo, es que tenga un tratamiento prolongado mayor de 6 horas, que presente secreciones espesas, la patología respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria hipoxémica grave, y también la intolerancia a la ventilación mecánica no invasiva por sequedad de mucosas. Siguiente, por favor. En lo que es la monitorización, tenemos dos tipos, que son el control analítico y el control de ventilación, ventilatorio, en el cual vamos a dividirlo entre pulsiometría, respuesta gasométrica y la escala de gravedad, que vamos a usar el Apache 2. Lo que es pulsiometría, es la monitorización primeras de 12 a 24 horas y el manejo de la saturación que sea mayor del 90%. La respuesta gasométrica tiene que ser el control de inicio a las primeras horas, que es de 4 a 6 horas, y en 24 horas. Tiene una persistencia de pH ácido menor de 7.25 o una incapacidad de la reducción del PCO2 en las primeras horas que se van a asociar a un incremento de riesgo de fracaso. El control ventilatorio, normalmente la frecuencia respiratoria tiene que mantenerse entre 25 a 30 o menor de 25 respiraciones por minuto. Lo que es el volumen de corriente tiene que mantenerse entre 8 a 10 miligramos por kilogramo. En obstructivos tiene que ser de 6 miligramos. En volumen por minuto, y en fugas no exceder los 25 litros por minuto. Mililitros. Los litros por minuto en el doble de la ventilación mecánica. Y también en excesos que van a impedir una presurización del sistema y va a provocar lo que es asincronías. Siguiente, por favor. En los factores predictivos que sean exitosos o que presente un fracaso, normalmente si es que el pH inicial va a ser exitoso, si es que el pH inicial está entre 7.25 a 7.35. Si es que el paciente presenta una mejoría del pH, una mejoría del PCO2, de la frecuencia respiratoria 1 hora después del inicio, que tenga un adecuado nivel de conciencia, una ausencia de disnea, una frecuencia respiratoria menor de 25 respiraciones por minuto y un control factor que va a ser desencadenante. También vamos a tener una adaptación de interfase. Y por el otro lado tenemos, si es que se va a presentar en fracaso, vamos a tener en cuenta que el pH inicial va a ser menor de 7.25, que no haya una mejoría del pH y también que no haya una mejoría del PCO2 en 1 hora después del inicio, o sea que presente hipoxemia refractaria o hipercapnia, un bajo nivel de conciencia, agitación psicomotriz, una neumonía en radiografía de tórax, secreciones, que el paciente presente secreciones abundantes, que haya que el estado nutricional sea deficiente, ¿no? Como por ejemplo la falta de extinción, una falta de adaptación de interfaz o una inestabilidad hemodinámica que presente arritmias ventriculares
también que presente fatiga muscular o fatiga, un fracaso multiorgánico. En todo caso, ahí sí se consideraría una intubación orotraqueal. Siguiente, por favor. En lo que respecta las complicaciones de la ventilación mecánica, tenemos tres tipos, ¿no? La máscara de interfaces, que el paciente, digamos, presente un eritema facial o tenga claustrofobia o rash acneiforme, o también que tenga comience a presentar úlceras o necrosis por presión, vómitos, dificultad de comunicación, ingesta y de la expectoración. Por otro lado, tenemos las complicaciones mayores que van a ser, por ejemplo, que el paciente presente hipotensión o broncoaspiración o neumonía, neumotórax o arritmias también. Lo que respecta a por flujo, presión-flujo, que haya fugas o alguna congestión o obstrucción nasal, que haya una irritación ocular o dolor de nariz u oído o una distensión abdominal. Siguiente, por favor. Vamos a tener estos modos ventilatorios en el cual van a ser ventilatorios volumétricos y ventilatorios de presión. Los ventilatorios volumétricos normalmente van a ser, se van a programar un volumen determinado para lo que es la administración de cada ciclo. Este de acá va a ser independiente de la presión que este volumen alcance, ¿no? En la vía aérea. Y en lo que respecta a la ventilación de presión, este de acá va a ser más que todo un programa de una presión y un volumen que va a estar dependiente de dicha presión. Y una mecánica pulmonar. Puede ser en dos tipos, el CPAP, que es más que todo la presión positiva en la vía aérea a un solo nivel, que va a aumentar el oxígeno, en el cual se presenta en el IPAP menos el EPAP, que va a dar igual a 0. Y el BIPAP, que es la presión en dos niveles. Este puede ser inspiratorio y expiratorio, en el cual nos va a ayudar a eliminar el CO2. Normalmente es el IPAP menos el EPAP, va a ser igual a la presión, presión de soporte, perdón, es la presión de soporte. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos una imagen en la cual nos muestra el IPAP menos el EPAP, como decíamos, que se va a dar la línea roja, que es la presión de soporte, ¿no? Entonces, el IPAP menos el EPAP es igual a la presión de soporte. Ese es en el caso del BIPAP, del sistema BIPAP. Siguiente, por favor. Entonces, acá tenemos una imagen en el cual vamos a ver cada uno cada esta parte de la curva. Tenemos lo que es el trigger inspiratorio, que normalmente acá va a ser el sensor que se va a detectar los pequeños cambios, que sea la presión flujo, que van a ser realizados por los esfuerzos inspiratorios. Normalmente se va a detectar cuando el paciente desee iniciar una inspiración para poder insuflar el aire que está en este momento, ¿no? Entonces, su valor va a ser menor de 0.5 centímetros de agua. Después tenemos lo que es el ciclado. Normalmente va a ser el sensor que va a determinar el paso de la inspiración a la expiración.
Y este paso que va a ser del o sea, este paso normalmente va a ser del IPAP al EPAP. El IPAP significa el nivel de presión positiva que va a estar programada, que se va a alcanzar en la fase inspiratoria, mientras el EPAP es el nivel de presión positiva programada que se va a desarrollar en la fase expiratoria. Por eso es de que es IPAP, EPAP. ¿Ya? En todo caso, como decía, el ciclado es de inspiración a expiración, en el cual va a haber un regulado por el flujo, la presión va a ser desacelerante del flujo inspiratorio hasta el porcentaje del flujo máximo, que va a ser de 15 a 25%, o también un valor absoluto establecido, donde se inicia la expiración. Entonces, como les decía, la importancia del IPAP y del EPAP. El IPAP normalmente nos va a ayudar porque va a proporcionar el soporte ventilatorio y mientras haya esto, va a haber un menor trabajo de respiración, un menor trabajo respiratorio y un mayor ventilación alveolar. Entonces, mientras haya esto, nos va a ayudar a disminuir el CO2. Normalmente, su valor va a ser entre 10 a 20 centímetros de agua. Tenemos que evitar a que sea mayor de 20. Mientras que el EPAP, como les decía, es el nivel de presión positiva programada durante la fase expiratoria. Nos va a ayudar a aumentar la capacidad funcional residual. También nos va a ayudar a evitar la reinhalación del CO2 y va a contrarrestar el autoPEP. También nos va a ayudar a aumentar el intercambio gaseoso que va a oxigenar, ¿no? En la parte superior tenemos el IPAP, el PSB. El PSB va a ser la presión de soporte ventilatorio. Como ya les decía, ¿no? Es el IPAP menos el EPAP. Entonces, aquí lo que también tenemos que tener cuenta es el PEP, ¿no? El PEP normalmente va a ser la presión positiva final de la inspiración, que va a corresponder a lo que es la EPAP. También en la parte inferior tenemos la relación IE, en el cual va a ser el porcentaje de tiempo que va a durar la inspiración en lo que es en relación a todo este ciclo respiratorio que estamos presentando. En un modo espontáneo, esta relación va a determinar el paciente. Normalmente tiene que ser entre 1 entre 2. Entre 1, 1 entre 2. Y la obstrucción tiene que ser relación de 1-3. Y si es que es restrictivo, tiene que ser 1-1. Por otro lado, también tenemos el race time o la rampa, que va a ser la rapidez con el que se va a alcanzar el IPAP, la inspiración programada, pendiente de la curva de presión. Normalmente va a ser más horizontal hasta que el pico de presión sea seleccionado. También va a ser más elevado si es que el flujo es administrado. También vamos a tener que, cuanto más vertical sea, más rápido se va a aplicar el flujo hasta el pico de presión seleccionado. Va a ser más que todo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Entonces, como les decía, tenemos dos modalidades en el cual es el modo BiPAP y el EPAP. En lo que respecta al modo BiPAP, normalmente van a ser se podría decir, objetos fisiológicos de la presión de soporte, que son fundamentales para aumentar la presión alveolar. Nos va a ayudar a restablecer la capacidad residual funcional del pulmón y a disminuir el trabajo respiratorio. Esta BiPAP en realidad va a ser una abreviación de la presión positiva binivelada, en el cual se va a utilizar
en pacientes con insuficiencia respiratoria hipercápnica. También en pacientes que tengan exacerbación de EPOC reagudizada. También podemos mencionar que en se va a observar una disminución, tanto sea de la tasa de intubación y el tiempo de internación con la mortalidad. En el caso del BiPAP, este dispositivo nos va a dar dos niveles de presión positiva, como les había comentado anteriormente. Hay una presión que es una inspiratoria y la expiratoria, ¿no? Que es el IPAP y el EPAP. Entonces, la diferencia entre estos dos era la presión de soporte. Entonces, la administración de estas dos presiones distintas nos va a ayudar porque va a mejorar la mecánica respiratoria del paciente y va a ayudar a disminuir la frecuencia respiratoria, mientras que va a aumentar el volumen de corriente y aún así va a aumentar el volumen de corriente. Aún más que va a ser usado con el CPAP, va a ser más usado que el CPAP. Con consecuencia va a ayudar a mejorar lo que es el intercambio gaseoso, aumentando la presión de oxígeno y disminuyendo la presión de dióxido. Siguiente, por favor. Entonces acá tenemos en el cuadro en el cual, por ejemplo, ya, en el cual, por ejemplo, el paciente presenta una disnea moderada, severa, va a haber un mayor trabajo respiratorio, el PSO2, digamos, está mayor de 45, mayor de 45 y la frecuencia va a ser mayor de 25. El pH va a ser menor de 35. Entonces, tenemos un tratamiento estándar más la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, que en el caso usamos la modalidad del BiPAP, entonces tenemos el IPAP que tiene que estar entre 8 a 10 centímetros de agua y el EPAP tiene que estar entre 4 a 5 centímetros de agua. La presión de soporte ventilatorio por minuto tiene que estar en 10 y el FiO2 tiene que ser de 88 a 90. La frecuencia de seguridad tiene que ser entre 12 a 14 ciclos por minuto. Entonces, tenemos un fracaso si es que no hay una tolerancia de la interfaz, no hay una mejoría de la disnea o del intercambio gaseoso en 1 o 2 horas y hay un fracaso en lo que es la mejoría del Glasgow en 30 minutos. Mientras que si es que hay un desarrollo de entonces el IPAP tiene que aumentar y ser progresivo de 2 a 5 centímetros de agua, de centímetros de agua cada 15 minutos hasta obtener la ventilación eficaz que nosotros queremos para poder evitar el nivel de presión excesivo en presencia de fuga o también de fallo de ciclado. El EPAP también tiene que aumentar y ser progresivo hasta una adecuada sincronización y no tiene que sobrepasar el AutoPEP. En lo que es la rampa, que hemos mencionado anteriormente, tiene que ser seleccionado un flujo elevado o un tiempo de presurización que sea lo más breve posible para poder definir el FiO2 mínimo que sea efectivo y mantener la saturación mayor de 90. Si existe una buena respuesta, pues tiene que ser durante al menos 4 horas y ese deberá ser un ventilado al menos de 8 horas durante las primeras 24 horas. También, en este caso, también tendría que haber una mejoría clínica gasométrica, en el cual el control factor va a ser desencadenante, no presenta disnea ni trabajo de respiración, no hay hipercapnia, no presenta acidosis respiratoria y la saturación pues está en 90%. La presión del oxígeno está en mayor de 75, el pH en 7,35 y la frecuencia respiratoria menor de 30. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos el CPAP, en el cual nos va a ayudar a prevenir el colapso alveolar
La presión positiva va a ser conservar los alvéolos abiertos al final de la expiración y esto va a aumentar lo que es la cantidad de alvéolos disponible para así poder realizar el intercambio gaseoso y también nos va a ayudar a mejorar la oxigenación del paciente. El CPAP normalmente se va a referir a una administración de un nivel continuo de lo que son la presión positiva de las vías respiratorias a lo largo de cada ciclo de respiración, ¿no? Y también ese acá normalmente se puede usar en pacientes que sean, que tengan hipoxemia debido al edema pulmonar de origen cardiogénico, es indicativo, ya que nos va a ofrecer una mejoría sintomática y fisiológica, se podría decir. En lo que es el ámbito ambulatorio, esta modalidad tiene un rol muy fundamental para los que son pacientes con síndrome de apnea obstructiva de sueño y también para la presión positiva va a ser aplicada a través de las máscaras nasales, como los interfaz, ¿no? Que hemos visto. O los dispositivos también que van a ser portátiles de uso a domicilio, que van a funcionar como como un stent neumático que va a evitar el colapso de las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Entonces, según esta modalidad, por ejemplo, tenemos una insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, el paciente tiene que tener la frecuencia respiratoria mayor de 25 latidos por minuto, la saturación menor de 90% y el FiO2 tiene que ser mayor de 0.5. Se le da el tratamiento estándar más la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, el CPAP va a iniciar con 5 centímetros de agua y va a haber un aumento de 2 en 2 hasta el valor mínimo efectivo. Tenemos una mejoría clínica gasométrica, si es que también presenta, ¿no?, control de factor desencadenante, no presenta disnea ni trabajo respiratorio, no presenta hipercapnia, no hay acidosis respiratoria y la saturación es mayor de 90%. Después de podemos hacer la retirada, que es reducir de 2 en 2 el centímetro de agua, que va a ser comprobando que tenga una saturación mayor de 90 y el FiO2 menor de 0.5. Si es que el paciente con el CPAP va a presentar una mayor trabajo respiratorio, mayor CPAP, que va a ser de 2 centímetros de agua, entonces va a haber como le decía, un mayor trabajo respiratorio, una hipercapnia o desadaptación. Entonces te tendría que cambiar de modo de BiPAP a modo de BiPAP, ¿no? En todo caso tendría que ser el IPAP entre 8 a 10 y el EPAP de 4 a 6. Y después valorar si es que se va a colocar una intubación orotraqueal. Siguiente, por favor. Como les mencionaba, la diferencia entre estos dos, el CPAP es la presión positiva continua durante todo el ciclo, y el BiPAP va a ser la presión positiva, tiene dos, que va a ser la presión positiva expiratoria y la inspiratoria y la expiratoria, ¿no? El CPAP no va a ofrecer soporte ventilatorio, mientras que el BiPAP sí va a ofrecer un soporte ventilatorio, que es la presión de soporte, que va a ser la diferencia de los dos, ¿no? De las dos presiones. El aumento del oxígeno, el CPAP va a presentar aumento de oxigenación arterial y va a evitar lo que es el colapso del área superior, mientras el BiPAP va a aumentar la ventilación alveolar, va a restablecer la capacidad residual funcional y va a disminuir la hipercapnia y también va a disminuir el trabajo respiratorio. En la CPAP está indicado más que todo para insuficiencia respiratoria, hipoxémica o edema agudo de pulmón. Y el BiPAP va a estar indicado más que todo para el uso de insuficiencia respiratoria hipercápnica y también para exacerbación de EPOC. Siguiente, por favor. El protocolo normalmente para iniciar una ventilación mecánica no invasiva va a ser una monitorización apropiada de oximetría, de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. El paciente llega en cama o en silla,
tiene que estar en cama o en silla mayor de 30 grados y tiene que seleccionar una interfaz y un ventilador que sea lo más apropiado para él. Que no tenga fugas y que no tenga un exceso de presión. Tenemos que colocar la interfaz a la tubuladora y prender el ventilador. Según cada una de las modalidades, pues el CPAP tiene que tener una presión entre 5 a 8. Tienen que aumentar gradualmente a tolerancia, hasta su tolerancia, hasta 20 centímetros de agua para poder alcanzar lo que es la mejoría de la disnea y disminuir la frecuencia respiratoria. También tenemos que promover la oxigenación, el oxígeno, que va a ser necesario para poder mantener el SpO2 mayor de 90%. Mientras que el BiPAP, pues acá tenemos que tener en cuenta las dos, el modo espontáneo, ¿no? El IPAP que tiene que estar entre 8 a 12 y el EPAP entre 3 a 5. Aumentar el IPAP gradualmente a la tolerancia hasta 20 centímetros de agua, para así poder alcanzar y aliviar la disnea, la disminución de la frecuencia respiratoria, al aumento de la ventilación, una buena sincronización del paciente ventilador, y poder proveer el oxígeno necesario para mantener el SpO2 mayor de 90 también. Entonces, el seguimiento que nosotros tenemos que seguir, tenemos que dar, el seguimiento inicial va a ser revisar las fugas de aire, reajustar las correas si es que es necesario, agregar humidificador como se indica y considerar una sedación leve si es que es necesario también en pacientes agitados, ¿no? Como el lorazepam a 0.5 miligramos. También ajustar y chequear chequeos frecuentes, tranquilizar y animar al paciente y un monitoreo ocasional de las gases arteriales de 1 a 2 horas y luego cuando sea necesario. Siguiente, por favor. En lo que es la sedación, pues como les decía, nos va a ayudar a mejorar la tolerancia de la ventilación no invasiva. Ese de acá puede presentar algunos riesgos, ¿no? Como por ejemplo la depresión respiratoria y la disminución del nivel de conciencia. Normalmente se puede usar fármacos como benzodiazepinas o sino como opiáceos y normalmente se van a utilizar en ventilación no invasiva sin complicaciones graves y van a ser muy diversos a lo que son los pseudoanalgésicos, incluyendo la morfina, a los dexmedetomidina, al propofol, a midazolam, que normalmente estos van a ser en unidades experimentadas y con una alta capacidad de monitorización. Siguiente, por favor. Aquí está el video. A ver. Entonces acá les puedo presentar un video de un resumen, ¿no? De todo lo que acabo de mencionar y cómo se coloca. Técnica de ventilación no invasiva. Se denomina ventilación no invasiva, presión positiva, a cualquier forma de soporte ventilatorio aplicado sin el uso del tubo endotraqueal. Incluye presión positiva por la vía aérea, la presión de soporte, ventilación asistido controlada por presión o volumen y puede asociarse con una mezcla gaseosa de helio y oxígeno. Clasificación. Modelos portátiles de presión nivelada. Generadores de flujo variable o continuo y la capacidad de compensar fugas de aire. Los ventiladores microprocesados. Disponen de un sistema completo de alarmas, monitorización completa y la capacidad de aportar una FiO2 conocida y variable. Objetivo. Disminuye el trabajo respiratorio. Disminuye la carga de los músculos y el costo de oxígeno de la respiración. Revierte la fatiga muscular. Mejora el intercambio gaseoso. Ventilación y oxigenación arterial.
Favorece el reposo de los músculos respiratorios, mejorando el volumen respiratorio, mantiene y restaura el volumen pulmonar y modifica la relación presión-volumen, cantidad residual funcional y volumen de fin de expiración. Aumenta la distensibilidad, previene la lesión inducida por el ventilador, evita el atrapamiento aéreo. Elementos. Set de mangueras. Set de mangueras. Equipos Máscaras faciales. Máscaras faciales. Arnés. Arnés. Ventilador microprocesador. Ventilador microprocesador. Procedimiento. Procedimiento. La profesional explica que tenemos la máscara de interfase. explica que tenemos la máscara de vena y la interfase. Ventilador microprocesado. Le explica al paciente el procedimiento. Dice al paciente que le pondrán una máscara. Le dice al paciente que le pondrán una aire de máscara. compresión. Que sentirá un Luego le pide que respire y le pregunta indicaciones. Pacientes inmunodeprimidos. Ciertos casos de Ciertos fallo casos de fallo respiratorio respiratorio en ocasiona y la la condición pulmonar. Las bases En del proceso distintas de medicaciones. contraindicaciones. Cardiorrespiratorio. Deterioro. Ok, bueno, ya para terminar tenemos lo que es la ventilación invasiva. En este caso ya no se realiza mucho lo que es la ventilación invasiva.
pero también es bueno reconocer en qué casos se tiene que hacer. La ventilación invasiva va a ser una ventilación difícil y va a ser la capacidad de mantener la saturación de oxígeno mayor al 90%, tanto como la ventilación invasiva. Esto también para revertir los signos de ventilación inadecuada o una mascarilla de presión positiva y una voz al 100%. En este caso tenemos la escala de Hahn, y la escala de Hahn va a evaluar en sí la dificultad de la ventilación con una mascarilla facial. Tenemos en sí 5 grados. El grado 0 va a ser no intentar ventilar con mascarilla facial. El grado 1 va a ser ventilación con mascarilla facial fácil. Grado 2 con una ventilación con mascarilla facial incómoda. Grado 3 con una ventilación con mascarilla facial difícil. Y grado 4 una ventilación con mascarilla facial ya imposible. Siguiente, por favor. En este caso vemos que la ventilación instrumental o la colocación de mascarilla facial va a ser poner los dedos del pulgar, el índice, sobre el orificio de la entrada del oxígeno. El tercer dedo va a levantar la barbilla, como se ve en la imagen. El cuarto dedo va a levantar la mandíbula. El quinto dedo va a angular en sí la mandíbula para poder hacer la colocación de la mascarilla. Siguiente, por favor. Ahora tenemos varios tipos de ventilación invasiva que son difícil. Uno es la laringoscopia difícil, que va a ser la imposibilidad de visualizar las cuerdas vocales con un laringoscopio convencional. Y la intubación endotraqueal difícil. En esto vamos a tener una inserción de un tubo endotraqueal que va a requerir más de tres intentos o más de 10 minutos en sí para la intubación. Siguiente, por favor. Ahora, la ventilación con una mascarilla fácil y una laringoscopia difícil y la intubación difícil, vemos que estos van a estar claramente relacionadas. Cuando uno va a ser que no sea posible para el anestesiólogo proveer una adecuada ventilación con la mascarilla, la laringoscopia difícil va a ser cuando no es posible visualizar una porción de las cuerdas vocales después de múltiples intentos de laringoscopia convencional, y la intubación difícil cuando ya la cánula traqueal requiere múltiples intentos en presencia de o ausencia de una patología traqueal, cuando ya va a ser ya casi imposible poner el tubo o la cánula. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, para la evaluación que ya tenemos y mis compañeros le explicaron como un pequeño repaso, debemos considerar los 4 abordajes de la vía aérea. En sí, el primero va a ser la ventilación con mascarilla facial, el uso de dispositivos supraglóticos, la intubación traqueal y el abordaje cervical que se puede tener en esos casos. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es técnica de intubación a ciegas, va a ser una técnica invasiva cuando ya el paciente es un paciente de intubación difícil. Y la mascarilla laringia va a ser un dispositivo recomendado especialmente en los casos de vía aérea difícil. Previsto, ¿no? Esto va a ser utilizado en sí para un personal que sea inexperto en intubación traqueal, cuando va a ser a ciegas. En este caso, la tasa de éxito en esos pacientes va a ser el 95% y va a requerir una apertura vocal mínima de 2 centímetros en sí. Y también va a tener la intubación nasal, que va a tolerar bien un llegado a la nasofaringe y se puede guiar escuchando la respiración del paciente a través del tubo. Siguiente, por favor. Ahora, como último tenemos lo que es el videolaringoscopio, que en sí lo que va a hacer va a ser un dispositivo para intubación endotraqueal en pacientes que van a requerir en sí asistencia de suministro de oxígeno y cuando va a haber una imposibilidad de respirar por los mismos, por causas quirúrgicas o una causa de emergencia, así para poder tener una mejor imagen del paciente. Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctora. Gracias. Ya chicos, hay que tener en cuenta de lo que son el soporte ventilatorio, más que nada el soporte ventilatorio no invasivo, ¿ya? El no invasivo,
¿A qué se refiere? Tenemos que utilizar qué cosa, la máscara y el ambú, la máscara y la bolsa, si no podemos intubar, porque hay otros dispositivos en caso de que sea una intubación difícil, pero en ustedes el objetivo es la máscara y el ambú. Ya no se puede intubar, ponemos la máscara, la bolsa y con eso damos ventilación manual. Si por A o B tuviésemos la destreza de que sabemos intubar y no pudiéramos, tenemos alternativas, ¿no? Como la máscara laringia, ¿ya? Entonces esa máscara laringia se coloca o también, ya se está, tenemos, o estamos contando en el seguro con el video laringoscopio y es a través de una cámara que son procedimientos un poco más sencillos, ¿no? Y bueno, si ninguno de ellos, ninguno de ellos podemos, no tenemos esa capacidad, tenemos que solo usar máscara y bolsa. Ya, con que hagan máscara y bolsa está bien, hasta que tengamos a otra persona que nos ayude, alguien que pueda intubar. Ya, e incluso para vía aérea difícil se tienen otras alternativas, ya incluso quirúrgicas. Y sobre lo que es el CPAP y PAP, chicos, hay que revisar lo más importante de esto, ya sobre el BNI, que bueno, ese es ya conocimiento para cuando ustedes sean residentes. Ya continuamos con las otras exposiciones, por favor. Aló, chicos, ¿me escuchan? Doctora, recién como que se cortó como un minuto. Estaba hablando y se cortó. Ya, lo que les decía, por favor, es que continúen las presentaciones de hemorragia digestiva, ¿ya? Aló. Ah, sí, doctora, un momentito, por favor, le estamos cargando. Ujú. Ya, ya, ok.
Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre hemorragia digestiva alta y baja. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por la hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Bueno, esta se va a definir como la existencia de un punto sangrante localizado entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Esta va a representar el 7 a 8% total de las urgencias atendidas y va a ser una de las complicaciones más frecuentes del tracto gastrointestinal. Ahora, la mortalidad que va a representar va a ser del 5 al 10% en las que van a ser de origen no varicial y de 10 al 20% las que son secundarias a hipertensión portal. Ahora, esta hemorragia puede proceder del propio tubo digestivo o de estructuras adyacentes que van a vertir su contenido hemático en el espacio que ya se ha referido, ¿no? Por ejemplo, en los casos de una fístula aortodigestiva por un aneurisma de aorto, por ejemplo, ¿no? Ahora, las causas más frecuentes en nuestro medio que las van a causar van a ser, bueno, la úlcera péptica, las lesiones agudas de la mucosa gástrica, las varices gastroesofágicas, la esofagitis y el síndrome de Mayory-Weiss. Ahora va a ser importante reconocer las manifestaciones clínicas, que van a ser la presencia de hematemesis, que va a ser el vómito de contenido hemático, que va a tener una coloración negruzca y un aspecto de pozo de café o un rojo brillante como sangre fresca, según se haya alterado o no la hemorragia por las secreciones gástricas. Ahora, generalmente la sangre rojo brillante expresa un episodio de mayor volumen y gravedad de lo que va a ser la hemorragia, ¿no? Y bueno, también va a haber melena, la cual va a ser la eliminación de heces negras, alquitranadas brillantes, pegajosas y fétidas, y también de consistencia pastosa, que se va a producir. Ahora, es necesario también recordar que para que esta melena se produzca, es necesario que la hemorragia sea lo suficientemente lenta como para que la sangre haya permanecido en el tubo digestivo hasta un mínimo de 8 horas para que produzca la oxidación de esta y se libere la hemoglobina, ¿no? Transformada se libere la hematina de la hemoglobina. Y también se va a presentar la hematoquesia, que va a ser la emisión de sangre roja por el recto. Puede ser sola o mezclada con las deposiciones. En este caso, va a sugerir una hemorragia digestiva baja, pero cuando el tránsito es acelerado por una abundante hemorragia y de presentación generalmente súbita del tubo digestivo, la hematoquesia puede expresar también hemorragia digestiva alta, generalmente en volúmenes que son superiores a 1000 mililitros y que se producen en menos de una hora. Ahora, de acuerdo a la cantidad de sangre que se está perdiendo, podemos clasificarla en cuanto a la hipovolemia leve, cuando tenemos un paciente con una presión arterial mayor a los 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto y presente síntomas discretos de vasoconstricción periférica. En este caso, la pérdida se va a estimar en un 10% de la volemia total. Puede haber también una hipovolemia moderada cuando la presión arterial sea mayor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y también haya bueno, aquí va a haber una pérdida del 10 al 25% aproximadamente de la volemia. Y va a ser una hipovolemia grave cuando va a haber una presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y además van a haber signos de hipoperfusión periférica, como por ejemplo, se van a acompañar también de anuria y en este caso la pérdida se va a estimar aproximadamente del 25 al 35% de la volemia. Siguiente, por favor.
Ahora, ahondando más en cuáles son las causas de la hemorragia digestiva alta, tenemos de carácter ulcerativo o erosivo, vamos a tener a las úlceras duodenales o gástricas, las cuales van a tener una manifestación de hematemesis, mieliana, hematoquesia. Los signos y síntomas asociados a esta etiología van a ser el dolor abdominal superior, el dolor asociado a la digestión o la dispepsia también. En cuanto a los factores de riesgo asociados, vamos a encontrar que van a estar en relación a las infecciones por Helicobacter pylori, citomegalovirus y el VHS. También el consumo constante de AINES, úlceras por estrés, sobre todo en pacientes que van a tener un estado crítico, o también por un exceso de producción de ácido gástrico. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, en esta etiología vamos a tener que se van a evidenciar úlceras con bordes lisos, regulares, redondeados, y bueno, en el examen también se puede encontrar sangrado activo, vasos visibles que no sangran, coágulos adherentes, entre otros. Siguiente, por favor. También tenemos como causa frecuente la esofagitis, los cuales se va a asociar a síntomas como disfagia o dinofagia, dolor retroesternal, impactación alimentaria. En cuanto a las causas en relación a esta, van a ser, por ejemplo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, medicamentos como la eritromicina, la tetraciclina, la doxiciclina, o infecciones también por citomegalovirus, VIH o Candida albicans. En cuanto a los hallazgos en el examen endoscópico, vamos a tener eritema, rotura o erosiones de la mucosa, úlceras superficiales, profundas, estenosis, cicatrización. Y bueno, todas las que podemos ver ahí, ¿no? Por ejemplo, las que van a ser inducidas por píldoras, vamos a tener úlceras únicas y profundas, que van a producir puntos de estasis. En el caso de las esofagitis infecciosas, por ejemplo, por citomegalovirus, tenemos a las úlceras pequeñas, superficiales y también profundas, pero de que van a tener múltiples lesiones. Y así cada una va a tener sus características diferentes. Siguiente, por favor. También tenemos dentro de este primer grupo las gastritis o gastropatías, o duodenitis y duodenopatías, en los cuales los síntomas asociados vamos a tener a la dispepsia. Los factores de riesgo que vamos a encontrar en este grupo van a ser las infecciones por Helicobacter pylori, el consumo de AINES de manera prolongada, excesivo consumo de alcohol, lesiones asociadas a radiación, estrés fisiológico, reflujo biliar, entre otros. Y dentro del examen endoscópico lo que se va a hallar acá es una mucosa eritematosa, erosiones superficiales, nodularidad y exudación difusa. Ahora, dentro del otro grupo que tenemos dentro de las causas van a ser las complicaciones de la hipertensión portal. Por ejemplo, las varices esofagogástricas, que van a también a causar hemorragia digestiva alta, van a estar asociados a síntomas como estigmas de enfermedad hepática crónica, ¿no? Signos de hipertensión portal como esplenomegalia, asitis, trombocitopenia. Y estos van a haber sido causados por cirrosis o por una trombosis de la vena porta. En cuanto a los hallazgos en el examen endoscópico, vamos a tener, por ejemplo, rayas rojas, longitudinales, manchas de color cereza, planas, que se van a superponer a las varices. En cuanto a las varices esofágicas, por ejemplo, vamos a tener varices pequeñas y rectas dentro de una subclasificación, ¿no? También vamos a tener varices agrandadas y tortuosas, y así como podemos ver en el recuadro. Siguiente, por favor. También dentro de este grupo tenemos a las varices ectópicas, las cuales van a estar asociadas a estigmas de enfermedad hepática también, y van a estar causadas también por la cirrosis, la trombosis de la vena porta o la hipertensión portal no cirrótica. Y aquí se va a hallar en el examen estructuras vasculares que van a sobresalir en áreas de la luz del tracto gastrointestinal,
distintas al del esófago o del estómago, ¿no? Por ejemplo, en el intestino delgado o en el recto. También tenemos las gastropatías hipertensivas portal, la cual va a estar asociada a hipertensión portal también como cirrosis, trombosis de la vena porta, entre otros. Y va a tener un hallazgo endoscópico diferente, ¿no? Aquí en este caso va a haber un patrón de tipo mosaico que le va a dar a la mucosa gástrica una apariencia de piel de serpiente, por ejemplo. Ahora, en cuanto a las angiodisplasias, van a estar asociadas a enfermedad renal en etapa terminal, estenosis aórtica, telangiectasias hemorrágicas hereditarias, enfermedad de von Willebrand, radioterapia pueden ser de origen idiopático. Ahora, los hallazgos del examen endoscópico pueden presentar lesiones pequeñas, planas de color rojo cereza, con un patrón similar a un helecho de los vasos sanguíneos ectásicos, ¿no? Por ejemplo. También tenemos a las lesiones de Dieulafoy, que van a estar asociados a una etiología desconocida, pero van a caracterizarse porque el sangrado puede estar asociado con el consumo de AINES también, o enfermedades cardiovasculares, hipertensión, enfermedades renales crónicas, entre otras. Y bueno, por lo general se van a encontrar en el estómago proximal y a lo largo de la curvatura menor de este. Siguiente, por favor. También tenemos a las angiodisplasias, las cuales van a estar en relación a enfermedades renales en etapa terminal, estenosis de la aorta, telangiectasias, dispositivos de asistencia ventricular izquierda, por ejemplo, y bueno, aquí las lesiones van a ser pequeñas, entre 5 a 10 milímetros, planas, de color rojo cereza, que van a tener también este patrón similar al de un helecho de los vasos sanguíneos ectásicos. Y bueno, entre este grupo también, por último, tenemos a las ectasias vasculares antrales gástricas, las cuales van a ser de origen idiopático o pueden estar asociados a cirrosis con hipertensión portal, enfermedad renal o un trasplante, la presencia de diabetes, entre otras. Y bueno, dentro del grupo de las causas de hemorragia digestiva alta asociados a trauma o de origen iatrogénico, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Mallory-Weiss, el cual va a presentar hematemesis después de un aumento de la presión intraabdominal. También va a presentar melena, hematoquesia, y va a estar asociado a dolor epigástrico, dolor de la espalda. Puede tener también vómitos, arcadas o convulsiones también, en algunos casos, ¿no? O puede estar asociado a trauma abdominal también. Ahora aquí, lo que se va a hallar en el examen endoscópico es desgarro en la unión esófago-gástrica, usualmente de manera longitudinal, pero puede ser múltiple. La visualización también a veces puede requerir una técnica mucho más compleja, ¿no? Que puede llegar hasta el cardias del estómago. Ahora, este desgarro puede ser muchas veces cubierto por un coágulo adherente de sangre. Siguiente, por favor. Y bueno, en el último grupo tenemos a los tumores. El más frecuente de los tumores gastrointestinales superiores, los cuales van a estar asociados a pérdida de peso, anorexia, náuseas, vómitos, saciedad precoz, dolor en epigastro, entre otros. Ahora, cualquier tipo de tumor puede presentar riesgo de sangrado, no tanto los benignos como los malignos. Dentro de los benignos podemos encontrar los leiomiomas, a los lipomas, a los pólipos, ya sean hiperplásicos, adenomatosos, los amartomatosos inflamatorios, y dentro de los tumores malignos podemos tener a los adenocarcinomas, a los tumores del estroma gastrointestinal, a los linfomas, al sarcoma de Kaposi, por ejemplo, al melanoma, entre otros. Ahora aquí vamos, en el examen endoscópico se va a evidenciar una masa ulcerada en el esófago, en el estómago o en el duodeno. Sobre todo en las neoplasias malignas, los pliegues que van a rodear el cráter de la úlcera pueden ser nodulares, aplastados, fusionados, o pueden detenerse antes de rodear el borde completo de la úlcera, ¿no? Y así, y para resumir toda la etiología mencionada, tenemos que, bueno, según la clasificación endoscópica, podemos tener una hemorragia digestiva varicel o no varicel. En el caso de la varicel, son las más mortales, y bueno, su principal causa son las varices gastroesofágicas. En el caso de la hemorragia digestiva alta no varicel,
son las más frecuentes. Y bueno, su origen más común, como ya lo hemos mencionado, son la úlcera péptica o gastroduodenal, y va a ser mucho más común en adultos, y las que son en ancianos también, que va a estar asociado al consumo prolongado de AINES. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que la hemorragia digestiva alta también va a tener índices de clasificación. Por ejemplo, aquí tenemos la clasificación de Forrest, que nos va a, sobre todo que se va a utilizar la hemorragia digestiva de origen no variceal, generalmente va a ser por una etiología ulceropéptica. Ahora, la exploración endoscópica es el procedimiento de elección para valorar los signos de sangrado y emitir un pronóstico sobre su continuidad o recidiva. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen y en la clasificación de la izquierda, cada una de estas tiene un riesgo de resangrado que va de mayor a menor porcentaje. Ahora, por ejemplo, estos hallazgos endoscópicos se van a asociar a los signos de hemorragia reciente, como por ejemplo, en el 1A y en el 1B podemos encontrar, por ejemplo, una hemorragia activa, ¿no? Que puede ser en forma de babeo o de chorro, que va a ser generalmente de origen arterial. En los casos en los que cede de manera espontánea, la incidencia de recidiva es muy alta, sobrepasando el 55%, y en algunos casos puede llegar al 100%. En el caso del 2A y 2B y 2C, que va a ser lesión con vaso visible, con coágulo o mácula plana, por ejemplo, también va a ser característico que va a haber una pequeña formación protruyente de color rojizo en la base de la úlcera, que va a corresponder a un vaso arterial, y que cuando se va a exteriorizar va a dar una prominencia en la luz gástrica o duodenal. Ahora, la presencia de este vaso visible, por ejemplo, en la base de una úlcera, va a indicar que se trata de una lesión de alto riesgo de recidiva, que va a ir entre los 43%, por ejemplo, ¿no? Superior a este grado. Y, por ejemplo, en el Forrest 3 tenemos que va a ser de un fondo limpio, en el cual, por ejemplo, podemos encontrar también un coágulo adherido sobre la úlcera, que, bueno, en este caso va a haber presencia de un coágulo de gran tamaño que va a ocultar la lesión ulcerosa. Y la incidencia de recidiva hemorrágica en estos casos puede ser, por ejemplo, menor al 35%. Y bueno, también puede haber presencia de restos de hematina que, bueno, estos restos hemáticos oscuros van a estar sobre la lesión ulcerosa y va a indicar una lesión de bajo riesgo, ¿no? Entre un 5 o un 10%. Siguiente, por favor. También tenemos la estratificación del índice de ROCAL, en el cual vamos a tener 5 variables que se van a poder obtener durante el ingreso del paciente, ¿no? Como la edad, el estado hemodinámico, la presencia de enfermedades graves asociadas, el tipo de lesión responsable de la hemorragia y la presencia de signos de hemorragia reciente. Ahora, con este sistema se puede estratificar a los pacientes con hemorragia digestiva alta en grupos de riesgo de recidiva alto, intermedio o bajo, y también se puede estratificar la mortalidad que van a tener estos, porque va a ser una mortalidad baja o una mortalidad alta. Por ejemplo, como podemos ver, ¿no? La edad tiene un punto si son menores de 60 años, o 3 puntos si son mayores de 80 años. En la frecuencia cardíaca también, ¿no? Un punto si es menor a 100 latidos por minuto, o van a ser 2 puntos si es mayor o igual a 100. Las enfermedades asociadas, por ejemplo, se va a puntuar con 2 si es que tiene cardiopatía, enfermedad como una diabetes o bueno, en el puntaje 3 podemos encontrar que el paciente va a tener también una insuficiencia renal crónica, una neoplasia, una cirrosis, entre otros. El diagnóstico también, sí vamos a encontrar una etiología, porque, por ejemplo, o sea, por un Mallory Weiss, o que va a tener un puntaje de 1, o en el caso, por ejemplo, del 2, si va a estar asociado a una úlcera, o en un puntaje de 3 si va a haber una neoplasia, y bueno, todo el puntaje, ¿no? Como ya se ha mencionado, de 0 a 2 puntos
va a ser un riesgo bajo y la recidiva que va a presentar con esta puntuación va a ser del 5%. Y esto va a estar asociado a una mortalidad de 0.1%. Una escala de 3 a 4 puntos va a significar un riesgo intermedio y un riesgo alto va a estar con un puntaje de 5 a 10, en los cuales el riesgo de residuo va a llegar al 25% y la mortalidad va a ser del 17%. Siguiente, por favor. Ahora, para hacer un correcto diagnóstico, vamos a tener que revisar dentro de los datos de la anamnesis del paciente, por ejemplo, los hábitos tóxicos que este pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, ingestión previa de fármacos, gastrolisivos o de alimentos o medicamentos que pueden ocasionar una pseudomelena, por ejemplo, el hierro, los suplementos de hierro o los alimentos como la beterraga, etc. Si tiene también antecedentes digestivos o de episodios anteriores de hemorragia digestiva alta, va a ser importante que tengamos en cuenta este dato. También las características de la hematemesis o la melena que pueden ser descritas por el paciente, ¿no? Todas las características, su consistencia, el volumen, si tenía olor y demás. Ahora, dentro de los síntomas digestivos previos, tenemos si va a estar asociado a epigastralgia o malestar abdominal, pirosis, náuseas y vómitos, disfagia, regurgitación, anorexia, a pérdida de peso, etc. También tenemos que explorar sobre los síntomas vegetativos que acompañan al paciente en su ingreso, ¿no? Como por ejemplo son la síncope, la sudoración, la palidez, la deshidratación, el ortostatismo. En general, todos estos síntomas nos van a sugerir la repercusión hemodinámica que haya tenido la hemorragia. Siguiente, por favor. En cuanto a la exploración física, va a ser importante que consideremos los cambios significativos que ha habido en los signos vitales, como por ejemplo en la presión arterial y en la frecuencia cardíaca. Ahora, la palidez y tanto de la piel y de las mucosas, los estigmas de patopatía crónica, tenemos que buscarlos, como por ejemplo las arañas vasculares, el eritema palmar o la circulación venosa colateral, si hay presencia de ascitis o hepatoesplenomegalia. También tenemos que buscar equimosis o petequias, que va a orientarnos, por ejemplo, sobre una enfermedad hematológica. Luego tenemos que buscar lesiones dérmicas que nos van a sugerir ciertas enfermedades que nos pueden causar una hemorragia digestiva alta, como por ejemplo los angiomas, que está asociada a la enfermedad de Rendu-Osler, o las manchas melánicas cutáneas, cutáneo-mucosas, que va a estar asociada a los síndromes de Peutz-Jeghers, por ejemplo. También durante la exploración abdominal debemos detectar zonas dolorosas, signos de irritación peritoneal, masas abdominales palpables, visceromegalias, oleadas ascíticas, entre otros. Ahora, es frecuente que al momento de auscultar percibamos un aumento del peristaltismo intestinal en este tipo de pacientes. Y en cuanto al tacto rectal, tenemos que hacerlo de manera obligatoria, ya que esto nos va a permitir también determinar las características de las heces, ¿no? Y tener una idea de más o menos en cuánto tiempo se ha iniciado la hemorragia. Siguiente, por favor. Ahora también podemos utilizar para el diagnóstico del sondaje nasogástrico, el cual se va a utilizar para examinar el aspirado gástrico, ¿no? Va a ser un método fácil, rápido para verificar la presencia de hemorragia digestiva alta. Sin embargo, su empleo no está indicado de manera sistemática para todos los pacientes, ya que no predice la necesidad de un tratamiento endoscópico. Ahora, si se decide realizar el sondaje, los pacientes seleccionados se tiene que registrar el aspecto y la cantidad de líquido hemorrágico que se obtenga. En cuanto a la utilización del enema, la irrigación rectal se puede realizar con agua jabonosa para examinar el contenido de las últimas porciones del tracto intestinal
Y bueno, esta va a ser una técnica eficaz para el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ya que especialmente en los casos en que con el tacto rectal no se puede extraer las heces, porque, por ejemplo, la ampolla puede estar vacía, o en los casos en los que el periodo de evolución del cuadro clínico es tan corto que no se ha cumplido con el tiempo necesario para que las heces en forma de melena aparezcan en el recto. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los exámenes complementarios, lo que podemos también pedir es una hematimetría con recuento leucocitario, ya que, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que la pérdida sanguínea va a traducirse de una forma en la que va a haber un descenso de la serie roja, ¿no? Y por ende, va a haber bueno, esto va a afectar tanto al hematocrito como a la hemoglobina. Y bueno, aparentemente nos va a dar la sugerencia de que hay una anemia normocítica y normocrómica durante las primeras horas, pero esto simplemente va a ser por la pérdida de la bulimia a causa de la hemorragia. Y va a haber una... bueno, y va a disminuir la cantidad de toda esta serie roja, ¿no? También podemos pedir una bioquímica sanguínea, en el cual se incluye la glucosa, la urea, la creatinina, el sodio, el potasio y el cloro. Y en pacientes con hepatopatía crónica o en los cuales sospechemos de la presencia de esto, se deben pedir exámenes de bilirrubina directa y total y de la aspartato aminotransferasa y la alanina aminotransferasa, así también como los exámenes de calcio y proteínas totales, en los cuales, por ejemplo, en ese tipo de pacientes se puede encontrar un aumento de la urea plasmática que se tiende a normalizar cuando la hemorragia cesa entre las 48 y 72 horas. Y bueno, la urea, por ejemplo, se va a incrementar por una reabsorción intestinal de los productos nitrogenados derivados del metabolismo de la sangre y la hipoperfusión renal que va a causar la pérdida de la bulimia, ¿no? Ahora, cuando la urea se eleva de 2 a 3 veces su valor normal, y esto se va a acompañar de una creatinina plasmática normal, se va a tener que sospechar de una hemorragia digestiva alta, sí o sí. Ahora, sí, también tenemos que ver el cociente urea-creatinina. Bueno, esta división se va a considerar un índice de gran valor discriminativo en el diagnóstico del origen alto o bajo de una hemorragia gastrointestinal, ya que cuando este índice va a alcanzar cifras superiores a 100 a 1, por ejemplo, el origen alto va a ser en el 90% de los casos. Ahora sí, también tenemos una elevación de las aminotransferansas. Esto nos va a orientar a la existencia de una hepatopatía crónica, ¿no? Que va a estar relacionada con la causa del sangrado digestivo, como ya se mencionó en la etiología. Ahora, también podemos solicitar... Ay, siguiente, por favor. Bueno, Ay, regrésalo uno, por favor. Ahora, dentro de los estudios complementarios más importantes que tenemos es la endoscopia digestiva alta, la cual va a ser el examen de elección para el diagnóstico de la hemorragia digestiva alta por su alta rentabilidad diagnóstica, su valor pronóstico y su potencial terapéutico, ya que esta nos va a permitir identificar la lesión causante de la hemorragia en más del 90% de los casos. Y también va a permitir estimar el riesgo de recidiva y de mortalidad, sobre todo porque va a poder identificar el tipo de lesión y la presencia de los signos de hemorragia reciente que ya han sido mencionados. Ahora, esta endoscopía alta está indicada en todos los casos de hemorragia digestiva alta y debe realizarse en cuanto el paciente ya haya sido atendido con las medidas de reanimación y esté estable en cuanto a su ingreso al centro hospitalario. Ahora, es aconsejable que la endoscopia alta se realice en las primeras 8 horas de inicio de la hemorragia
o máximo dentro de las primeras 24 horas, ya que después de pasado de este tiempo, desde que se manifestó el último signo de hemorragia, va a haber una reducción en cuanto a su valor diagnóstico. Y bueno, de manera complementaria se pueden pedir también los exámenes imagenológicos como radiografías posterior anterior y lateral de tórax o una simple de abdomen. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos encontrar hemorragias de otro origen, ya sea como una epistaxis y una hemoptisis, que pueden dar un falso signo de una hemorragia digestiva. También podemos encontrar la pseudohematemesis, que puede ser por el consumo de café o vino o algunos alimentos de color rojo, ¿no? Como el tomate, por ejemplo, que pueden dar un vómito aparentemente con un aspecto de pozos de café o de sangre fresca. Otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es la hemorragia digestiva baja, en el cual, bueno, generalmente esta se va a manifestar no solo con una hematoquesia, sino también va a haber dolor abdominal de tipo cólico, sobre todo en el hemiabdomen inferior. Y ahí, bueno, a veces también puede haber tenesmo rectal, ¿no? Y esto lo podemos utilizar para diferenciarlo del origen alto. Ya que en las hemorragias digestivas altas, por ejemplo, el tránsito intestinal es acelerado y puede manifestarse con las deposiciones, ¿no? De color oscuro. Ahora, las pseudomelenas, que también puede ser por el consumo de alimentos, como por ejemplo sangre cocida, espinacas o medicamentos como las sales de bismuto o los suplementos de hierro, que pueden teñir las heces de color negro y dar una falsa alarma sobre una hemorragia digestiva alta. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de la valoración pronóstica tenemos aquí a la escala de Glasgow-Blatchford, la cual va a utilizar, bueno, tanto datos clínicos como laboratoriales. Esta es una de las escalas que frecuentemente se utilizan para identificar de forma segura a los pacientes que no van a requerir una intervención urgente y que se les puede dar un tratamiento ambulatorio. Ahora, tenemos, por ejemplo, los valores de urea, de hemoglobina, y bueno, aquí podemos diferenciar los valores de la hemoglobina en hombres como en mujeres. También tenemos que considerar los valores de presión arterial sistólica, y todas estas variables, como la frecuencia de pulso, la presentación con melena, si hay síntomas como síncope, o si hay presencia de enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca, nos van a dar un puntaje que puede ir de 0 a 11 y en los cuales podemos encontrar un riesgo bajo en pacientes que van a tener de 0 a 2 puntos, un riesgo medio en pacientes que van a tener un puntaje de 3 a 4 o un riesgo alto y que necesita una atención inmediata y precoz con un puntaje mayor o igual a 5. Siguiente, por favor. Ahora dentro del tratamiento tenemos las medidas generales y lo que va a ser el tratamiento de urgencia. Dentro de las medidas generales tenemos que cuando el paciente ingrese, el paciente debe ser colocado en decúbito supino en situación de Trendelenburg, sobre todo si está en shock. Ahora, si presenta vómito, se coloca en decúbito lateral izquierdo para reducir la posibilidad de aspiración. Si el paciente está en shock, también se le administra oxígeno mediante una mascarilla tipo Venturi al 30%. Ahora también se le va a realizar la medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, si el estado del paciente lo permite, ¿no? También tenemos que canalizar la vía venosa periférica con un catéter central. Y en este caso, si no hay repercusión hemodinámica, se puede infundir solución salina fisiológica a un ritmo de 21 gotas por minuto. O si hay afectación hemodinámica, se tiene que reponer la volemia
con una solución de cristaloides o Ringer lactato por vía intravenosa mediante cargas de 300 mililitros, ¿no? Hasta la desaparición de los signos de perfusión periférica y hasta que el paciente alcance una presión arterial superior a los 100 milímetros de mercurio y una diuresis de al menos de 30 mililitros por hora. Ahora siguiente, por favor. En cuanto al sondaje vesical y la diuresis horaria se tiene que considerar, sobre todo si va a haber una repercusión hemodinámica del paciente, ¿no? Ahora, las soluciones. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas hemostáticas específicas, generalmente se van a aplicar en las hemorragias que no van a ser de origen varicel. En este caso, la endoscopía terapéutica, por ejemplo. Los métodos, por ejemplo, térmicos, mecánicos, van a estar indicadas ante una lesión sangrante que va a presentar hemorragia activa, por ejemplo, a chorro, ¿no? Y va a haber también, si hay un vaso visible o un coágulo en la lesión. En el caso de las cirugías, tenemos que deben considerarse cuando la hemorragia es masiva y bueno, el paciente no tiene opción a un tratamiento endoscópico cuando hay fracaso del segundo intento de endoscopía terapéutico para detener la hemorragia o en caso de que haya recidiva hemorrágica, una vez que se ha valorado un segundo intento de endoscopía terapéutica. Y en el caso de la radiología vascular e intervencionista, solo si la técnica está disponible en el centro de atención. Siguiente, por favor. En cuanto a las medidas de la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, tenemos que administrar fármacos vasoconstrictores, los cuales deben administrarse lo más pronto posible. Los más utilizados son la terlipresina, que es un derivado de la vasopresina y se administra en bolo intravenoso cada 4 horas. Bueno, las dosis van a variar en función del peso del paciente. Por ejemplo, 1 miligramo para pacientes menores de 50 kilos o 1,5 miligramos para pacientes entre 50 y 70 kilogramos, ¿no? O 2 miligramos para pacientes mayores a 70 kilogramos. Hasta conseguir 48 horas sin ningún tipo de sangrado. Posteriormente se puede continuar la administración de 1 miligramo cada 4 horas por hasta 5 días. Ahora, es importante recalcar que este fármaco está contraindicado en pacientes mayores de 70 años o en pacientes que tienen shock séptico, asma o insuficiencia renal crónica y en el embarazo y la lactancia. Ahora también se tiene que administrar la otra opción terapéutica, que es la somatostatina, la cual se va a administrar en dosis iniciales de 250 microgramos en bolo intravenosa, seguida de una infusión de 250 microgramos por hora durante 5 días. Para el control de la hemorragia, bueno, se ha evidenciado que controla el cuadro en un 75 a 90% de los casos, y la mayoría de estos casos se han administrado durante los primeros 15 minutos del ingreso del paciente. Para contrarrestar el efecto emetizante de la somatostatina, se recomienda también administrar previamente metoclopramida en dosis de 10 miligramos, que se puede mantener cada 8 horas, de ser necesario. Ahora, tenemos también otro tipo de recursos hemostáticos que podemos utilizar, como son el taponamiento esofágico, mediante una sonda balón de Sengstaken-Blackmore, que va a ser un método transitorio de control de la hemorragia. Generalmente, si fracasa la administración de los vasoconstrictores. También se puede utilizar la esclerosis transendoscópica de las varices o la ligadura transendoscópica de las varices, la cual es el procedimiento endoscópico de elección en la hemorragia variceal. Y bueno, también puede
optarse por la derivación percutánea portosistémica intrahepática, la cual va a ser la terapia de rescate frente a la cirugía y ante el fracaso del tratamiento combinado farmacológico y endoscópico. Su indicación está dentro de las primeras 72 horas tras el fracaso del tratamiento combinado, sobre todo en pacientes que tienen sangrado activo en la endoscopía. Siguiente, por favor. Dentro del tratamiento farmacológico específico, tenemos que, por ejemplo, la hemorragia digestiva alta por úlceras pépticas o lesiones de la mucosa gástrica. Tenemos que se puede utilizar el omeprazol, el cual se va a dar en dosis iniciales de 80 miligramos en bolo intravenoso y se va a infundir por 20 minutos. Posteriormente se va a administrar por infusión intravenosa continua en 8 miligramos por hora durante las 72 primeras horas. Una vez transcurrido este tiempo, se puede administrar por vía oral a dosis de 40 miligramos cada 12 horas durante las 2 primeras semanas. Y se puede extender este periodo de tratamiento durante las 6 semanas más posteriores. Como alternativa al omeprazol, tenemos que se puede administrar el pantoprazol y el esomeprazol. Siguiente, por favor. Ahora, en los casos de tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori, que son una de las causas frecuentes de la infección que va a originar las úlceras, tenemos que, por ejemplo, se va a administrar, bueno, es importante administrar este tratamiento en contra de la Helicobacter pylori porque va a reducir el riesgo de resangrado que va a tener el paciente. Y bueno, pues, se puede iniciar con el primer esquema, que va a ser la administración de IVPs, como el omeprazol, asociado a claritromicina, amoxicilina y metronidazol. La claritromicina, por ejemplo, en dosis de 500 miligramos cada 12 horas durante 14 días. La amoxicilina en dosis de 1 gramo cada 12 horas durante también el mismo periodo de tiempo. Y el metronidazol en dosis de 500 miligramos cada 12 horas. O podemos pasar al siguiente esquema de IVPs más subcitrato de bismuto asociado a doxiciclina, metronidazol. Bueno, esta se va a recomendar después del fracaso de la primera línea, o la primera pauta que se menciona, ¿no? Ahora se va a preferir la claritromicina cuando se presenta resistencia a los antibióticos, ¿no? Por ejemplo, o en pacientes alérgicos a la penicilina. También tenemos el siguiente esquema que va a ser IVP, subcitrato de bismuto, amoxicilina y levofloxacino. También esta pauta se va a administrar por 14 días y, por ejemplo, el levofloxacino se va a utilizar en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por vía oral. Y el último esquema de tratamiento es IVP más claritromicina y levofloxacino, en las dosis ya mencionadas antes durante 10 días. Y bueno, este va a ser el esquema que se va a preferir tras el fracaso de todas las anteriores, de los anteriores esquemas. Siguiente, por favor. Bueno,